Gracias por estar de nuevo con nosotros en otro programa Foro Cristiano. Soy Santiago Álvarez Campos, como siempre, saludándole y deseándole el día más bendecido. Invitándoles también a que se queden estos 60 minutos de información, tratando siempre de traerles a personalidades y temas que están en la palestra de la opinión pública con el objetivo de que nos informemos de la mejor manera. Les recuerdo que este programa tiene un lema que está basado en una escritura bíblica de uno de los profetas, el profeta Oseas. Oseas dijo en su momento: el pueblo perece porque le falta conocimiento. Recordemos de que se trataba de un tiempo, de uno de los tantos cautiverios del pueblo judío, y o sea, en determinado momento de su trabajo profético, inspirado evidentemente por el Espíritu Santo, dijo esta máxima que es una gran verdad y que tenemos que tenerla presente. La falta de conocimiento trae esclavitud, trae sometimiento, evidentemente también ignorancia, y por falta de conocimiento perecen los pueblos, también perecemos las personas. Así es que la información, la búsqueda del conocimiento es bueno, y eso es el lema de este programa. Después de la pausa vamos a platicar con la doctora Azucena Ferrey Echaverri, reconocida eh, política, miembro de la democracia cristiana y una mujer de trayectoria en la vida política nacional. Ha hecho aportes significativos y con ella vamos a platicar sobre la coyuntura, sobre la situación sociopolítica nacional, y vamos a recordar si nos da tiempo, sobre un evento que sucedió hace ya 26 años, del cual ella fue parte fundamental. La desmovilización del ejército de la resistencia nicaragüense, un 27 de junio, ya el próximo lunes cumple 26 años ese suceso histórico, y vamos a platicar con ella qué nos tiene que decir, habiendo sido ella parte de esa situación de transición de la guerra hacia la paz. Regresamos en Foro Cristiano.
Gracias por estar de regreso, como le anuncié, con una agradable visita a la doctora Azucena Ferrey, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Agradeciéndole que siempre atiende nuestras invitaciones, doctora. Bueno, estas oportunidades de llegar hasta la intimidad de los hogares del pueblo nicaragüense no pueden pasar desapercibidas. Más bien soy yo la que tengo que agradecer a ustedes la oportunidad y a quienes nos están viendo y escuchando la paciencia con que nos regalan para tener la oportunidad de escuchar otra opinión y así contribuir a formarse la opinión propia. Claro, doctora, y cuando las cosas se dicen de una manera calma, de una manera agradable, no al grito, ¿verdad? No tratando de imponer lo que yo digo porque sí Así me es. parece, entonces uno ni siente el tiempo y se siente agradable. Porque hay personalidades que andan en esto de la política que digo yo no deberían andar por el carácter que tienen. Tal vez tienen alguna incidencia, como le decíamos a algunos que conocemos, eh, del azúcar. Y Les entonces afecta, se sí. les eleva con facilidad o se les cambia o la bipolaridad funciona rápidamente en ellos. Pero sí, una de las virtudes que no se practica en el ámbito político nicaragüense es casualmente la tolerancia. Esa debería de ser la virtud cotidiana. Así como decimos el Padre Nuestro, deberíamos de pedir cada día, en cada oportunidad, especialmente cuando hay reuniones o expresiones hacia la población, la tolerancia, el saber actuar con tolerancia. Eso nos permite el diálogo, el entendimiento, el llegar a acuerdos, el poder avanzar en la construcción de la paz. Así es, doctor. Entonces, estas personas, digo yo, no deberían andar allí, como le repito, porque de pronto se exaltan, dicen abruptos, y el que tiene un micrófono y está frente a una cámara o está en un micrófono diciendo algo, debería tener en cuenta primero de que la primera función de un medio de comunicación es educar. Y cuando ven los muchachos, digamos jóvenes, aptitudes como esas, entonces no estamos educando, estamos haciendo lo contrario. Y Bueno, yo quiero decirle, Santiago, que hay momentos en que la política apasiona. sí, Difícilmente un ciudadano que incursiona en el actuar político se separa de ella. Es más fácil a veces terminar con un matrimonio que con el matrimonio que uno hace de fuerza, de corazón, de convicción en el actuar político. así es. El problema es que aquí en Nicaragua hemos destruido la esencia de la política. La esencia es la ciencia y el arte, que es la política. Y la hemos convertido en una herramienta como para hacer dinero y para poder imponer voluntades individuales. Todo lo contrario de la política. La política especialmente basada en la doctrina social de la Iglesia, en las voces del Evangelio, usted encuentra que es la forma de entrega que un ciudadano puede dar a servir hacia los otros. Es prácticamente como un camino más fácil para poder cumplir con aquel mandato de amar a tu prójimo más que a vos mismo. El problema es que somos seres humanos, Sí. y como seres humanos, pues lógicamente cometemos errores, pero en política el apasionamiento, sobre todo en la oratoria, un apasionamiento bien controlado, hace usted que las personas que le estén escuchando absorban, compren su mensaje, apoyen su mensaje y lo puedan llevar a cabo en el proyecto que usted plantea. Claro, y esto me trae a que caigamos al punto, porque usted me decía, bueno, la doctrina social de la iglesia, entonces la política es para servir. Así es. Y entonces la gente dice ahora que la política es una cochinada, la política es aquí, la política es allá, por los ejemplos, como decíamos al inicio, los ejemplos que se dan, que se ven, que se han visto. Pero es rescatable, ¿verdad? Ese concepto. Pero esperamos que las próximas generaciones ya no tengan ese concepto. tendríamos que empezar por reeditar la educación para la actividad política, hablando de la política partidaria Sí, y apartando la política pública, pero
Realmente aquí se ha perdido esa formación para la actuación política. Aquí existieron institutos de formación y de capacitación Claro. apoyados por organismos internacionales como la Konrad Adenauer de Alemania, la Friedrich Ebert de Alemania, la democracia cristiana italiana, alemana y venezolana. Así, eso se ha perdido y fueron cuadros formados tanto en el Frente Sandinista con su surgimiento en la época de universidades, Sí. que era el Frente Estudiantil Revolucionario, la democracia cristiana con la Unión Demócrata Cristiana. Entonces, aquí los conservadores, los que nunca tuvieron una formación política partidaria, que yo recuerde, de estudio, de realmente de capacitación a niveles de obtener grados y posgrados en ciencias políticas, etcétera, ha sido no conozco del Partido Liberal, pero de los conservadores, de la democracia cristiana, del Frente Sandinista, sí existieron aquí organizaciones que le ofrecían a la juventud una formación en abanico para que luego usted pudiera, conociendo los principios de cada ideología o doctrina política, usted tomase la decisión a cuál pertenecer. Yo, por ejemplo, doctora, ya que menciona esto, agarré mi colita en capacitación con el Instituto Nicaragüense de Estudios Sociopolíticos, el INES. El INES. Entonces agarré cursos, los aproveché, cursos rápidos, pero que llevan un contenido de formación y que, claro, que me han servido. Porque al final de cuentas, aquellos que andan en este asunto de la política para allá y para acá y no saben, no tienen un concepto ideológico sobre el cual basar su actuar político. Mientras yo miro a una Susana Ferrey de que, bueno, desde su juventud, demócrata cristiana. Así es. Demócrata cristiana, y puedo ver a un, digamos, vamos a mencionar a un sandinista desde su juventud, sandinista. Pero miro otros personajes que comenzaron en el rojo, después andan en el verde, después se cambiaron al blanco, ahora andan en el azul, mañana terminan con el rojo, se acuestan con el negro y terminan con el blanco. Así es que no tienen esa formación ideológica. Y por aparte, ya para terminar este comentario, creo que es como un deber ciudadano participar. Claro, además es una obligación como ciudadano. Y usted tiene este mensaje que yo lo anoté del profeta Oseas. Sí. El pueblo perece por falta de conocimiento. Anote la cita porque Oseas 4:6 sale en la Biblia. Bueno, entonces yo voy a terminar de leerlo cuando tengo una oportunidad hoy en mi casa. El capítulo 4 ahí sale todo y el contexto histórico en que se da. Casualmente es lo que estamos hablando, sí, por falta de conocimiento. Entonces uno no se puede apropiar de lo que no conoce, uno no lo puede hacer como parte rutinaria, cotidiana en la práctica del actuar natural de cada ciudadano. Entonces uno anda como picaflor por aquí, por allá, y sin conocer. Usted va aquí a las librerías y no encontramos libros, sí, que hablen de las doctrinas políticas existentes en el país, ¿verdad? Entonces hay una falta de orientación que yo espero que eso se supere, porque esto debería de ser también un ámbito de estudio, como una formación general para una cultura amplia en cada ciudadano nicaragüense. Por lo menos contar que en Nicaragua han existido diferentes corrientes políticas e ideológicas, sí, que han formado parte en determinados momentos de los gobiernos que han tratado de dirigir los destinos de este país. Bien, entonces con esa reflexión que fue interesante, no estaba dentro del guión que teníamos, pero resulta de que es interesante y de eso se trata. Porque estoy seguro que más de un televidente está ahí y recibió algo que no sabía y ahora está comenzando a cambiar el pensamiento, ¿no? Claro. Y así se va cambiando el pensamiento político de los pueblos. Que la ignorancia es la madre de todos los vicios, ¿eh? Y de los males, y el camino facilito para cualquier tipo de esclavitud. Sí, y de males, ¿verdad? Y ahí así viene, bueno, doctora, vamos a pasar ya a lo que nos toca, la parte política, pues.
la situación está en que se tenían pendientes dos resoluciones por recursos de los mismos líderes que estaban ahí en esos partidos, de los mismos miembros, que no estaban de acuerdo con algunas actuaciones y tenían recursos de amparo en la corte por el pleito interno ahí, de unos decían de que les habían quitado el partido, los otros que les pertenecía y toda la cosa. El caso del PLI. Desde su punto de vista, ¿cómo observa usted esta resolución que le quita a Eduardo Montealegre la personería jurídica, la representación legal y al grupo de él, evidentemente, y se lleva de paso como a 4 organizaciones políticas que estaban en esa alianza buscando participar en las elecciones para búsqueda de poder, principalmente curules en la Asamblea Nacional? ¿Cómo observa usted esta situación? Bueno, hay quienes dicen, ¿verdad?, que el surgimiento de la sentencia Sí, llega a establecer justicia, por lo que, y lo estoy escuchando a usted, no tengo mucho conocimiento del problema interno del PLI, sí, pero he estado escuchando por los medios de comunicación que existía una litis desde hace 6 años, sí, en donde un grupo de ciudadanos bajo la bandera del PLI señalaban a otros de haber usurpado los sellos, como solimos decir nosotros, las siglas y la casilla, creo, sí. del PLI, ¿verdad? Y la personería Y jurídica. la personería jurídica. Yo pienso que una justicia tardía no es justicia. Ya. Creo que, si bien es cierto, las sentencias de la Corte tienen que ser acatadas, en este sentido llegó un poco tarde, después Ajá. de 6 años, y sobre todo en donde ha habido un reconocimiento del máximo órgano electoral, como es el Consejo Supremo Electoral, diciendo que usted es la organización existente Sí, antes del pronunciamiento de la sentencia. correcto. Jurídicamente esto podríamos adentrarnos en una serie de señalamientos de pro y de contra, pero sí, para mí lo más importante que nos han enseñado en la democracia cristiana Sí, es que el pluralismo político es la esencia de la democracia, correcto. y lógicamente el pluralismo le ofrece un abanico de alternativas. Los PLI, los PLC, los ALN, los APRE, los demócratas cristianos, los conservadores, y es la población, es el ciudadano, al fin y al cabo, que con sus impuestos pague el salario de cada uno de los funcionarios, el que tiene la obligación y el derecho de tomar la decisión de escoger Sí. y de decir en la papeleta: por este ciudadano voto yo, o por este ciudadano no voto yo. Yo creo que esto ha venido a restringir un poco, ¿no?, y a crear un ruido, como decían algunos miembros del COSEP, y también he escuchado a otros ciudadanos diciendo de lo que esto puede proyectarse hacia el exterior como un cambio de reglas del juego que no son muy positivas para el desarrollo del proceso electoral. Yo creo y pienso que algunos actores, y en este dado caso el comandante Daniel Ortega, que lo he visto actuar con mucha responsabilidad en otras ocasiones, creo que de aquí a que se verifique o llegue a la meta el proceso electoral, podrá haber alguna solución para ampliar la participación de sectores en un proceso que los nicaragüenses hemos venido, ¿cómo diría yo?, como ratificando a partir de los años 90, reconociendo de que no es necesario matarnos entre nosotros para obtener cambios, sino que escribir en una boleta mi voluntad Correcto. es la que conlleva a producir el cambio. Doctora, pero cuando esto tiene que ver con también la justicia necesaria para quienes la buscan y la piden, se habla de que hoy mucha gente dice, pues, en la corte los procesos están engavetados, está dilatado, y es lo que pasó, lo que usted menciona, fue retardado. Entonces también justicia, porque si no se hace justicia, también hay un sector
que no se le hizo justicia. Entonces, ¿cómo la justicia tiene que ver con eso? Quedar bien con uno y quedar mal con otro. Bueno, por eso es que Es siempre difícil, ¿no? el símbolo de la justicia es alguien con una venda en los ojos, Sí, con una balanza. Y si usted ve, el símbolo mismo tiene un plato de la balanza un poco más bajo que el otro. Sí, Actualmente el Papa Francisco ha sido un señalamiento que para mí ha sido simpaticísimo y de un mensaje extraordinario. Él hace poco se reunió con jueces y magistrados de diferentes partes del mundo y les dijo que la justicia ya no tenía la venda en los ojos, sino que la tenía en la boca. Y es muy cierto, porque a veces se calla y se prolonga el sufrimiento de cualquiera de las partes que está demandando la justicia. Por eso el mensaje de que justicia tardía no es justicia se hace una realidad. Ahora, en el momento de que usted, es cierto que con una sentencia nunca nadie va a quedar conforme, eso no solamente en el ámbito de la justicia, aspectos, sino en todas las actividades sí. de la naturaleza humana. Cuando usted hace un examen en una escuela, en la universidad, y le saca 2, 3 puntos menos, y usted sabe que ha estudiado, uno se siente como que no le han hecho el reconocimiento Justicia, sí. debido, ¿verdad? Claro. En todas las actividades no quedamos plenamente satisfechos. Si estuviéramos plenamente satisfechos, yo creo que el mundo sería muy triste, porque no habría la necesidad de la superación, la ambición positiva por alcanzar mundo, proyectos, sueños que uno se va construyendo mentalmente. Pero también al momento de tener esta resolución, creo que para el nuevo sector que asume la responsabilidad de la representación es bastante, diría yo, como constreñido, porque estamos hablando de ¿cuántos fiscales? Contra el tiempo, sí. ¿Verdad? Sí. Usted tiene que... Más de 10.000 juntas. Más de 10.000, Y tiene que ¿verdad? poner 2 fiscales porque propietario y suplente. Exacto. Sí. Tiene que llenar una lista de candidatos a diputados. Sí, por aparte lo demás, Tiene- tendido tiene- electoral que le llaman. Exacto, ¿verdad? Tiene que buscarse un buen candidato a la presidencia para poder ser atractivo, un buen candidato a la vicepresidencia. Es decir, tiene que haber toda una maquinaria, es como cuando uno se saca la lotería. Dice, Dios mío, 30 millones, ¿y ahora qué hago con ellos? Sí. Porque usted no tenía una planificación previa. Y cuando uno no tiene una planificación previa y lo toma por sorpresa, lógicamente, pues la mente humana por lo regular nunca piensa que uno anda por el buen camino, sino que hay señalamientos que afectan el actuar político también. ¿Cómo no? Entonces estamos hablando de que hubo justicia pero tardía y que parece que no es justicia. Pero Así bueno, es. doctora, Hay una definición ahí. Vamos a tener que hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a ver la opinión de la doctora Azucena Ferrey sobre estos amigos del PLI que quedaron sin casillas, sin personería jurídica y que ahora se llaman Ciudadanos por la Libertad, y vamos a analizar los conceptos. Ya volvemos.
Estamos de regreso en Foro Cristiano conversando con la doctora Azucena Ferrey, demócrata cristiana, desde, desde que inició y continúa demócrata cristiana, la doctora Ferrey. Así es, y así vamos con mi angelito de la guarda a encontrarme con el Creador. Estamos de acuerdo y hablábamos pues de que este asunto le llaman tránsfugas. Los tránsfugas se vienen, se van. Y esto viene a tocar a tocarnos por el tema del PLI, que se decía de que todo el asunto comenzó porque llegaron, agarraron un partido que tenía poca estructura, les prometieron esto, el otro, al final lo terminaron sacando. Yo pongo el ejemplo, como que si yo estoy en mi casa y no tengo para pintarla, no tengo para pagar la luz, no tengo para... Entonces llega alguien y me dice, bueno, te voy a acompañar, y cuando mire, mira, busca para dónde irte porque Se dieron muchos casos de eso entonces, hace pocos años en Nicaragua, ¿verdad? Así. Y todavía algunas personas, yo en lo personal le puedo decir de la experiencia de confiarle a alguien mientras salí al exilio y formaba parte del directorio en ese momento conocido como Contra y ahora Resistencia Nicaragüense. Sí. Le dimos un poder sobre una propiedad y con el tiempo se quedó con ella, ¿verdad? Porque como el papel decía que tenía capacidad de representación, Y no ha llegado la justicia tardía tampoco. No llegará. Bueno, ya ves. Se perdió Entonces, en el camino. Ese ejemplo yo los pongo por este caso de los PLI, pues no tenían cómo levantar al partido y llegaron quien nos devolviera la propiedad no hubo. Bueno, doctora, ya ves, pues le pasó a usted en carne Pero viva. antes de continuar con el tema Sí, político partidario, yo venía mentalizada para expresar mis condolencias a la familia de Yumara López. Que ex Miss Mundo, fallecida, sí, claro. Falleció a causa de esa terrible enfermedad que no ha podido ser controlada, como es el cáncer. El cáncer. Y también expresarle a todos los ciudadanos que la conocieron y tuvimos la oportunidad de verla en los medios de comunicación, sí, haciendo una magnífica representación. Pero también me quiero sumar a una preocupación latente, sí, que es sobre el tema de la mala praxis médica. Aquí cada vez que hay un problema médico serio, salen los sindicatos, las enfermeras y todos los médicos a la calle a protegerse entre ellos mismos. He escuchado desde hace mucho tiempo, incluso desde cuando yo formé parte de la Asamblea Nacional en los años 90, sí, el interés de la formación de un colegio médico que pudiese regular la práctica de la medicina. Y no es que uno quiera crear mecanismos de intervención o de control en actividades particulares, pero es que aquí cualquier ciudadano viene, pone un rótulo en la puerta y dice, sí, yo soy médico, ¿verdad? Sí. Y la gente va, cree y confía, y luego nos encontramos con funerales. Dígame, ¿cuántas infracciones tiene que cometer un ciudadano para que le quiten la licencia de conducir? Bueno, yo creo que son 3, sí, con gravedades, en estado de ebriedad, en esto, papá. Y yo me pregunto, ¿cuántas personas tendrán que sufrir la mala praxis del doctor que se hace llamar el doctor Páramo para que lo puedan excluir de esa actividad con una sanción fuerte? Ha tenido varios problemas el doctor Páramo. Claro, ayer estaba leyendo en Facebook también de una joven que estaba lamentando el no haber hecho público su problema con él y según ella pudo haber contribuido a que otros ciudadanos, en este caso el de Lisandra, no hubiesen hecho uso del supuesto conocimiento médico de este señor Páramo. Yo creo que aquí, de oficio, la Fiscalía debería, sí, de estarlo persiguiendo. Entiendo que ya lo llevaron a investigación ahí, bueno, a declarar por lo menos. Pero ese cuento de que no fue por falta de conocimiento, nadie se lo puede creer, porque debemos de buscar todo el historial de los eventos en los que él ha tenido desgraciadamente que intervenir negativamente. Sí. Esas cosas quería traerlas a colación porque realmente nos debe de preocupar
Y ahí volvemos al tema de la ignorancia. Sí. Entonces nosotros no investigamos, muchas veces llegamos a un puesto de salud o a un hospital y no preguntamos el nombre del médico, no tenemos un número de teléfono para llamarlos en caso de una emergencia, nos dicen cualquier cosa y lo creemos como que fuese la palabra de Dios. Doctora, pero yo le quiero decir algo, no sé qué pasa en las instituciones privadas, pero en las instituciones públicas es como que usted entra a un cuartel militar. En los hospitales y en los centros de salud públicos, ahí lo tratan a las personas como que si fueran guardias, no médicos, servidores, como hablábamos de los que deben de ser los funcionarios públicos. Y jamás le van a dar, a menos que el doctor lo ande puesto el nombre de quién es, qué especialista es. Llegan, le abren la boca, le meten una aguja, llega el otro, le mete una aguja, le puso un suero. Y si un familiar, porque me tocó a mí estar con un paciente, y no dan ningún tipo de información. Bueno, y es un asunto de que no sé si en la parte que usted señaló, muy bien señalado, de que debe de haber código de regulación para esto. Para el ejercicio de la medicina. Porque no cree usted, doctora, que el paciente tiene derecho a saber qué es lo que tiene y qué le están haciendo, qué le están aplicando a su... por qué le están ordenando este tipo de examen y por qué le ordenan este otro tipo, correcto, ¿verdad? Entonces, todo el mecanismo que ellos siguen. Pero usted tiene la razón, el médico es mudo. Si uno le pregunta algo, entonces él sigue escribiendo con como si no escuchó. Con una caligrafía que válgame Dios, uno no sabe después qué cosa es lo que él escribió ahí, ¿verdad? Entonces, pero yo quiero decirle, me ha tocado a mí ir al Hospital Salud Integral, y lo digo con todo su nombre. Y ahí es el problema de ese, ¿no? Y entonces está en como lavan las pajillas y los vasos en el Mercado Oriental, que los ponen en un balde con agua, con tapas de limón. Sí. Así tienen los termómetros. Y la persona que va llegando, entonces solo lo sacan de ahí y se lo dan a uno para que uno lo ponga. Por el amor de Dios. No hay sillas suficientes para el tiempo de espera, uno tiene que estar de pie, y si bien está como los vehículos en las calles donde no hay estacionamiento, ¿verdad? Y todavía pasa alguien con una silla de ruedas y pues, si le desbaratan los pies, libre es el que pueda. Entonces no hay aquí una posibilidad, y para esto de lo que usted señalaba, quiero contarle, va mi nieta con su bebé y le ordenan un examen de laboratorio en el hospital militar, y cuando ella vuelve a llegar, ¿verdad? Entonces le leen un resultado y ella se da cuenta que están leyendo el resultado del examen de laboratorio, pero no tiene el nombre de su bebé, pudo haber sido tiene el nombre de otro bebé. Entonces ella le dice, pero ese no es el examen de mi hijo. No importa, porque son los mismos síntomas. No son los mismos seres, le van a decir. Entonces uno se queda y uno se queda, bueno, se supone que es una persona autorizada la que le está diciendo a usted qué debe y qué no debe hacer, pero no para llegar a este colmo, los ¿verdad? Mismos síntomas. Son los mismos síntomas. ¿Y cómo sabe si él no estaba atendiendo al otro bebé? Correcto, pero los mismos síntomas no pueden ser las mismas causas. Así es. Pueden ser los mismos síntomas. Pero además, ¿qué memoria, verdad? Para retener el nombre, el físico y las enfermedades y los síntomas del otro bebé. Sí. Entonces, es un abuso, francamente, lo que hacen algunos galenos. No todos, pero lo hacen. Doctora, ya que mencionamos, y yo me voy a meter también a mencionar, ese Hospital Salud Integral ha tenido varios problemas de muerte, ¿verdad? Pero quiero mencionarlo por esto. Es un hospital que está en la mera calle. Mire, pasan las rutas de buses, pasan los taxis, para acá está la consulta externa, para allá va usted a los internos, para acá está la otra, en la mera calle. No sé si eso es permitido por la ley que un hospital esté así. Para mí que un hospital debe estar cerrado todo, en un solo ambiente de hospital. No sé si usted tiene la misma apreciación mía, pues. Es que empecemos a ser una casa de habitación. Correcto, han venido comprando propiedades. Y la han ido extendiendo, ¿verdad? Pero ¿no cree que no debería operar un hospital así? Yo me retiré de Salud Integral y no les sé decir si han mejorado las condiciones físicas. Y me retiré casualmente por eso, porque las condiciones físicas que yo necesitaba para ser tratada como persona que paga por su servicio,
no lo estaba recibiendo, ¿verdad? Entonces, en ese momento en que yo estaba, ni siquiera tenían cafetería, uno tenía que cruzarse la calle para ir a pedir cualquier... a las ventas de la calle. Ajá, ¿verdad? Sí. Entonces, yo digo, ok, a veces yo siento que en Nicaragua empobrecemos a la gente, porque cuando usted no le da la calidad que la persona necesita para poder adquirir los bienes y los servicios que ella demanda, usted la empobrece, Claro. la expone Así innecesariamente. es. Entonces yo pienso que en Nicaragua jugamos con el término de la pobreza y que la pobreza sirve para enriquecerse. Y eso me lleva a felicitar al doctor Avendaño con un comentario que acaba de hacer Fanor. no, el Néstor. Néstor. Y acaba de hacer un análisis sobre la situación de pobreza en Nicaragua. Ajá. Y decía, una de las cosas que no logra al pueblo nicaragüense en su desarrollo es el hacinamiento, hablando de las condiciones de las viviendas sociales que le llaman, ¿verdad? Y lógicamente cuando una familia es de 10 hijos y usted le ofrece techo de un cuarto, ¿cómo queda el hacinamiento? Y la promiscuidad que se da. De todo tipo de problemas de salud. Así es, ¿verdad? Y también los sexuales. Por eso es que a veces los incestos se dan en el seno del hogar, las violaciones se dan en el seno del hogar. Por este tipo de situaciones con el que tenemos también que trabajar para mejorar la calidad de la vivienda que se le ofrece al nicaragüense. Tiene que ser una vivienda digna, no una vivienda por salir del paso, sino una vivienda digna para que pueda desarrollarse como es. Bien, doctora, nos toca que hacer otra pausa, pero yo quiero cerrar con lo siguiente. Dice que, tomando en cuenta el punto de vista que ha planteado, dice que le preguntaron a alguien que cómo fue su infancia. Entonces dice, éramos acomodados, dice, porque éramos 20 en la familia y nos acomodábamos, dice, en un cuartito no sé, entonces eran acomodados, dice. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a ver cómo observa la doctora Ferrey el ambiente electoral, las garantías que pueden o no haber de elecciones libres, transparentes, la observación electoral y la desmovilización de la contra hace 26 años. Ya regresamos. Implacable, doctora. Vamos a ver si aprovechamos. El ambiente electoral ya prácticamente se inició, el calendario electoral. Venían también diciendo está retardado, pero bueno, lo sacaron y se está cumpliendo el calendario. Ya se presentaron consejos electorales departamentales. El viernes pasado eligieron consejos electorales municipales. Al parecer tomaron en cuenta todos los partidos que tienen personería jurídica, indistinto de que estén en alianza o no, o que vayan o que tengan intención de aliarse o no. Pero usted, ¿cómo observa el ambiente? ¿Nota usted que hay un ambiente electoral en Nicaragua? Tradicionalmente no. Okay. Tradicionalmente no. Es que tradicionalmente es una fiesta cívica. Sí, correcto, la campaña que viene. Una fiesta cívica y la gente empieza a programarse, que incluso uno a veces da a hacer sus propias gorras o sus banderitas y va caminando con mucha alegría y las discusiones son discusiones de altura. Correcto. Nada de insultos ni de golpes, que de eso ya los nicaragüenses estamos sumamente cansados. Sí. Y ojalá sepamos ponerle punto final. Eso me lleva al ser el reconocimiento de todos aquellos que estuvimos en la resistencia nicaragüense. Una situación
que violentó la armonía y la unión de la familia nicaragüense, porque al fin y al cabo éramos nicaragüenses los que nos matábamos entre nosotros Claro, mismos. sí, Unos empuñábamos armas facilitadas por los gringos, otros empuñábamos armas facilitadas por los rusos, pero éramos nicaragüenses los que los empuñábamos. Y los muertitos, nicaragüenses. Nica, Ha enterrando, habido Nica. a posteriori, ¿verdad? Sí, Igual que en este caso, la justicia tardía, ha habido un reconocimiento a la formación de la resistencia nicaragüense, de un campesinado, de un habitante nica genuino, que no era nada importado, nada de mercenario, no, simple y llanamente campesinos que decidieron unirse por diversas razones, no políticas y doctrinarias, ideológicas, sino que por diversas razones de violaciones a sus derechos, como derechos humanos, derechos ciudadanos, a lo que haya sido, tomaron la decisión de formar una guerrilla sí, para evitar la consolidación de una dictadura en Nicaragua. Y también supo en su momento asumir con responsabilidad los mandatos que nacen de los acuerdos de Esquipulas, promovidos por el presidente Vinicio Cerezo de Guatemala, Oscar Arias de Costa Rica, que sí. ganó el Premio Nobel de la Paz, y por los otros presidentes de Centroamérica, en Honduras, el presidente de Honduras, el presidente de El Salvador, Ascona creo que era hoy, Ascona Hoyo, Cerezo Napoleón de Duarte Venezuela, del Napoleón Salvador, Duarte de El Salvador, así es. y todos ellos lograron hacer una cosa inédita Sí, en la historia de Nicaragua y que se debe de hacer un reconocimiento específico porque honor y mérito al que se lo merece. claro. Nunca en la historia de Nicaragua un presidente de la República había tomado la decisión de acortar su mandato para someterse a un proceso electoral. Y eso lo hizo Daniel Ortega. Por eso yo pienso que en su momento adecuado, las condiciones de este proceso van a ser las que el pueblo de Nicaragua aspira que sean. En ese momento, en los años 89-90, se dio el proceso electoral y por primera vez en Nicaragua hicimos uso del sufragio, del voto directo y secreto, miles de nicaragüenses que antes en la dictadura de Somoza no lo habíamos podido realizar. Y aprendimos una tremenda lección, que no había necesidad de seguirnos peleando para organizar un cambio en la administración política del país. Claro. Eso es un gran esfuerzo a la que contribuyó la resistencia nicaragüense, sobre todo que una vez que entrega sus armas, casi incondicionalmente, se somete a la vida civil y pasan a sus lugares de origen a tratar de trabajar y de hacer un ciudadano y una familia productiva para el desarrollo integral de los nicaragüenses. Yo creo que eso, la historia de Nicaragua le debe reconocimiento a la resistencia nicaragüense, le debe porque aún han sido marginados los ciudadanos que participaron en ese evento, no han logrado retomar los bienes necesarios para poderse insertar en la sociedad adecuadamente. Se refiere a los acuerdos que se Que firmaron. han quedado inconclusos y que además ahí esa parte de que han quedado inconclusos es falta de voluntad ha sido o falta de recursos. No, porque en el presupuesto de la República perfectamente se puede estirar en algunas o acortar en algunos rubros para poder acomodar hacia otros, ¿verdad? Aquí existió, que fue creado en los años 90, el Instituto para las Víctimas de Guerra, que abarcaba a los dos ámbitos. Sí. Al fin y al cabo, vuelvo a decir, nicaragüenses. Entonces, todos los que habíamos participado en esas circunstancias, teníamos la creación de ese instituto que dejaron morir en la época del gobierno del doctor Arnoldo Alemán. Sí. Y luego surge una ley
para hacer un reconocimiento, pero que no se ha podido implementar. Cuando tuve conocimiento de la ley, creo que ahí sí que se les pasó la mano, ya que hay unas demandas muy difíciles de cumplir, especialmente en los municipios donde las recaudaciones no son lo suficientemente altas como para cubrir todo lo explícito en esa ley. Sí. Entonces se ha tomado un mecanismo de engavetar la ley, lo cual crea insatisfacción para los ciudadanos, en vez de procurar una reforma y adaptarla a la realidad que se puede vivir en los diferentes municipios del país. A 26 años de esta desmovilización, aparte de ese punto que ha tocado, de acuerdos que no han podido ser cumplidos, ¿verdad? Que eran parte de entrego el arma porque me promete esto, ¿no? Era parte de eso. ¿Qué podemos sacar de beneficio? ¿Qué podemos señalar de beneficio? La reinserción en la sociedad, bueno, lógicamente la finalización de la guerra, Sí, ¿verdad? básico. En la que se contribuyeron, se confabularon, mejor dicho, los diferentes sectores para decir, ok, esto es un verdadero alto al fuego, esto es un momento de reconocer que Nicaragua va por un camino errado, Sí. enderezarlo y vamos hacia el camino de la paz. Una paz que todavía tenemos que estar construyendo día a día, ¿verdad? Porque a medida que vayamos bajando los niveles de violencia, a medida que vayamos teniendo menos ciudadanos sumidos en la pobreza extrema y en la pobreza, la paz puede ser realmente factible de lograrse en Nicaragua. Creo que el establecimiento de algunas instituciones en beneficio de todos los que participaron en la guerra civil de los años 80 Sí. es también un beneficio que hay que reconocerlo, ¿no? Sí, Y las claro. facilidades que se les ha dado en algunos rubros también hay que reconocerlo. Doctora, ya le pido el favor, quizá no pueda decirnos esto en un minuto. Azucena Ferrey, miembro reconocido de la democracia cristiana, se mantiene en la alianza en la Alianza Unida Nicaragua Triunfa que lidera el Frente Sandinista de Liberación Nacional. ¿Sí? ¿Se mantiene? ¿Y por qué? Nosotros estamos también afectados por la división interna, ¿verdad? Se perdió la personería jurídica y hemos venido un grupo de demócratas cristianos Sí. recomponiéndonos, y en este momento somos un movimiento político Sí. y aspiramos en el próximo año presentar todos los requisitos al Consejo Supremo Electoral para volvernos a establecer como un partido político, un partido que le ha servido al país Sí. desde su nacimiento en los años 57, en 1957 a la fecha. Correcto. Entonces creo, en este momento estamos dentro de la alianza del Frente Sandinista, escuchamos al comandante Ortega en su mensaje cuando el Congreso recién pasado Sí. decir que se van a fortalecer las alianzas. Sí. Entonces nosotros estamos esperando algún tipo de convocatoria para poder asistir y asumir con responsabilidad la permanencia en la misma. ¿Pero por qué siguen en la alianza? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siguen en la alianza con el Frente ¿Y por Sandinista? qué no deberíamos de seguir en la alianza? No, le pregunto, No, sí. no, yo por eso digo, ¿por qué no deberíamos de seguir en la alianza? Cuando nosotros hemos venido manteniendo una determinada línea de comportamiento, Sí. si usted me pregunta, yo le decía, ¿y por qué no? Si usted me pregunta que si se han cumplido todas las demandas que nosotros hemos, creo que con ninguna de las organizaciones políticas de la alianza se ha cumplido en un 100%, pero se ha mantenido una relación lo suficientemente sana como para el momento decir, aquí estamos. Correcto. Bueno, agradecido con su visita, doctora. Esperamos volverla a tener. Sabía que tenía 6 meses de no venir por acá. Le llevamos contado el tiempo, ¿yo? Y la vamos a tener más seguido porque son interesantes sus observaciones y nos ayuda a hacer un programa, además que ameno, interesante y aleccionador. Muchísimas gracias. A ustedes agradecerle la amabilidad de su atención, invitarlos para mañana a las 7 en punto es la cita con otro programa, Foro Cristiano. Ya nos vemos.